definición de la perspectiva de las PASO. Después en agosto haremos el análisis de lo que pasó el 11 de agosto, en septiembre miraremos lo que viene o puede venir el 27 de octubre, en noviembre lo que pasó y a lo mejor, no lo sabemos, lo que tenemos por ver. Yo voy a hacer un comentario de análisis, después acá Julio Burman, el secretario del instituto, va a hacer otros comentarios y después pasamos a, ¿no es cierto?, a intercambiar opiniones. Yo creo que acá lo primero que mencionaría es un tema en realidad que parecería más de política exterior, pero de política electoral. Es decir, el presidente Trump el fin de semana pasado en Osaka, en la cumbre del G20, dijo públicamente: hay que impedir que el populismo retorne a la Argentina, públicamente. El presidente Bolsonaro, ¿no es cierto?, dijo lo mismo habían dicho en semanas anteriores el presidente Piñera y el presidente Duque. Bueno, es bastante, ¿no es cierto?, uno podrá decir, bueno, pero hace 4 años cuando, es decir, Dilma Rousseff, Mujica, etcétera, etcétera, hacían lo mismo con Scioli, ¿no es cierto? Es decir, no es tan sorprendente porque hoy, hace 4 años, veíamos el mismo tipo de actitud política externa. Lo que sucede es que yo creo que esto, es decir, no es lo mismo Dilma Rousseff que el presidente Trump. Y segundo, dada la situación económica que enfrenta la Argentina, el Fondo Monetario, etcétera, este es un dato relevante. Y creo que esto tiene en alguna medida una explicación, o varias explicaciones, pero en la coyuntura, una región donde la política para el cambio de régimen en Venezuela no ha funcionado, y una América del Sur donde los presidentes de centro-derecha, que eran el eje de la Alianza para América del Sur del presidente Trump, Piñera en Chile, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil, todos se enfrentan en los últimos meses una caída de popularidad importante, ¿no es cierto? En ese contexto hay 3 elecciones en octubre presidenciales, Uruguay, Argentina y Bolivia, y que, como dice Trump, que no vuelva el populismo en la Argentina es un tema relevante, por lo menos en la política regional. Comentario sobre las PASO que ya tenemos. El domingo pasado se hicieron las PASO en Uruguay. No se llaman PASO. Las primarias simultáneas, ¿no es cierto?, y abiertas, no obligatorias, en este sentido. Y en realidad ese sistema fue origen de cuando Duhalde, en el año 2003, hizo sancionar la ley que después, en 2009, Kirchner la puso en vigencia, ¿no? La idea de Duhalde cuando puso esta ley es decir, hay que renovar el sistema político, hay que restablecer la representatividad. Estábamos en el contexto todavía donde 2 cada 3 decían que se vayan todos. Bueno, en el 2009 Kirchner la puso en vigencia. Su idea era que este era un instrumento que iba a limitar el poder, la influencia de los caudillos regionales del peronismo y que esto lo iba a favorecer. Pero el dato es que hay, al día de hoy, 10 fórmulas presidenciales en Argentina, se presentó otra más ayer, digamos, la justicia la autorizó, y ni una sola de las 10 tiene competencia. Todas las 10 van con candidato único. Las 10. Si no serán, bueno. Uruguay, el día domingo, el partido Frente Amplio tuvo 4 candidatos, el Partido Blanco 4 candidatos, el Partido Colorado 2 candidatos, ¿no es cierto?, finalmente. Es decir, las 3 fuerzas políticas principales en Uruguay tuvieron primarias competitivas. En cambio, en la Argentina, en ninguno, ¿no es cierto?, hubo competencia. Puede plantearse varias hipótesis, ¿no es cierto?, sobre esto, pero creo que tiene algo que ver con la solidez o debilidad de los partidos políticos. En Uruguay, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas tienen una sustentabilidad, una representatividad, una fortaleza mayor. En el caso de Argentina, ¿no es cierto?, el partido político ha sido reemplazado por el espacio. Utilizo el término que se utiliza en la política y en el periodismo, el espacio. El espacio de Massa, el espacio de Macri, el espacio de... ¿no? Es el espacio, ¿no es cierto? No hablamos de partido, sino que hablamos del espacio. Y esa idea, esa palabra, ¿no es cierto?, en alguna medida es bastante gráfica, ¿no? La idea de un partido es algo que está cerrado o semicerrado. El espacio es algo donde se entra y se sale sin ninguna cuestión, ¿no es cierto?, de limitación. Bueno, bajemos al tema de la PASO. Para las PASO están faltando 37 días. Es mucho y es poco.
¿no es cierto? Es decir, es muy poco tiempo cronológico, pero el tiempo electoral no es tan poco. ¿Qué es lo que vamos a dar? Vamos a poner un poco primero a analizar la visión del gobierno. La visión del gobierno es, bueno, miren, y esta es su interpretación, perder las PASO no es relevante. No es relevante. El año 2015, en las PASO sacamos 30%. El peronismo / kirchnerismo sacó 38%. Sí, perdimos las PASO por 8 puntos. Fuimos a la primera vuelta y en la primera vuelta del 30 subimos a 34 y el oficialismo de 38 bajó a 36. Los 8 diferencias hicieron 2. Y en la segunda vuelta esto se revirtió, hicimos 2 de diferencia. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. Estoy hablando de la interpretación, ¿no es cierto?, del gobierno. Las PASO a lo mejor no nos va bien, ¿no es cierto?, pero en la primera vuelta vamos a reducir la diferencia o incluso ganar y la gente entre el kirchnerismo, ¿no es cierto?, y nosotros finalmente va a optar por nosotros. Bueno, este es un poco el enfoque. Además, le agregan otro dato y es, en la primera vuelta votó casi 2 millones de personas más que en las PASO. Es decir, todo se trabaja sobre el 2015. En 2015, ¿no es cierto?, hubo algo más de 2 millones de personas votaron en la primera vuelta que no habían votado en las PASO. Y de esos votantes que aparecieron, 2/3 votaron por nosotros. Estoy siguiendo las interpretaciones. En consecuencia, sobre esto nosotros lo que podemos tener es una mayor, digamos, en las PASO vota un poco menos de gente que la primera vuelta, ¿no es cierto? Y en consecuencia esa mayor afluencia nos va a volver a favorecer. Esto, acá hay una gente que trabaja en el tema de los mercados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo percibo en los que colocan bonos argentinos? Y se ha construido una teoría en base a esta interpretación. Si Cristina saca hasta 6 puntos de ventaja, no hay que preocuparse. Si Cristina saca más de 6 puntos de ventaja, ahí hay que preocuparse. ¿No? Se dice, pero ¿cómo puede ser? Si el peronismo se unificó, Fernández, todos los gobernadores, y el riesgo país sigue bajando. No sé si... Bueno, acá hay una interpretación, ¿no es cierto?, que después la podemos discutir, si esto es así o no, ¿no es cierto?, o no es así. Además, los mercados siempre se reservan el derecho de cambiar de opinión, ¿no es cierto? Esto es algo que uno tiene que tener presente, ¿no? Pero, yo diría que el gobierno cree que las puede perder, lo vimos la semana pasada cuando, desde Cambiemos, el radicalismo presenta un proyecto de ley para suspender las PASO solo para presidente. Argumento, como no hay competencia en ese nivel, en ninguno, suspender las PASO solo para presidente. Eso no significaba ahorrar un peso, porque si igual la tengo que hacer para los cargos provinciales, municipales, pero era el tema, evitemos ese número, ¿no es cierto?, ese número de ese momento. Bueno, yo creo, esta es una interpretación un poco, llamémosle, mecanicista, donde el pasado, y esto, yo a veces digo, es una frase un poco común, pero en política como en la vida uno tiende a repetir lo que le funcionó, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto no funcionó en 2015 y va a ser igual. Bueno, sobre esto yo creo que tenemos dos situaciones diferentes al 2015. La primera, que desde el punto de vista político, yo diría es el proceso de unidad del peronismo. Vuelvo al 2015, primera vuelta, PASO saca 20, primera vuelta 21. Massa. 20 en las PASO, 21 en la primera vuelta. Era Massa que hacía campaña con De la Sota y Labaña. La publicidad en los tres, diríamos, diríamos hoy espacio, porque en realidad planteado en esos términos. Bueno, saca 20 y saca 21. Es decir, el peronismo tiene una escisión importante, no es una escisión menor, y esto se reproduce en la provincia de Buenos Aires. Uno mira retrospectivamente y sin esa escisión probablemente la historia hubiera sido diferente electoralmente, porque la diferencia es muy
es muy estrecha, ¿no es cierto?, con que se gana por 2 puntos. Pero esto y esta es la clave del triunfo de Vidal en Buenos Aires. No. Es decir, sin los votos de Massa, Vidal no ganaba, porque no hay segunda vuelta. Es decir, al no haber segunda vuelta, llega. Esto lleva a otro primer punto, ¿no es cierto?, que es diferente, que es lo que yo estoy viendo en este momento en el peronismo, y esto en realidad nos lleva a mirar un poco lo que ha pasado a Cambiemos. Y esto en alguna medida sirve para medir el proceso de unidad. Y el rol de Pichetto en este contexto, ¿no es cierto? Bueno, Cambiemos tiene 5 gobernadores, pero ¿qué es lo que ha pasado en el peronismo? 13 pusieron Fernández en la boleta, gobernadores. Hay 3 más, ¿no es cierto?, peronistas. 3 pusieron lo que se llama la boleta corta, es decir, no puse presidente, lo cual es una neutralidad. Chubut, ¿no es cierto?, fue Misiones y Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ya Arcioni, el de Chubut, hace 2 semanas fue al sindicato bancario con Mansur de Tucumán a expresar el apoyo a Fernández. Misiones lo recibió a fin de la semana pasada Alberto Fernández, y Aguad, el gobernador electo, le expresó su adhesión. Schiaretti mantiene sin definirse, pero sus intendentes se están volcando por Fernández. ¿Por qué? Muy simple, porque ellos creen que apoyando a Fernández sacan más votos para concejales. Esto es puro pragmatismo, no es la boleta corta tiene un costo en votos, ¿no es cierto? Por eso, de 9 diputados que renueva Córdoba, Schiaretti renueva solo 2 de 9, ¿no es cierto? 2 de 9, porque al haber ido ¿no es cierto?, en el 95 con boleta corta, perdió 2 diputados nacionales que pudo haber sacado. Pudo haber sacado 4 y sacó 2. Entonces, la boleta corta puede ser una buena estrategia para no definirse en el panorama nacional, pero tiene un costo en los votos nacionales, porque la gente realmente pone la boleta de presidente y a lo mejor corta, a lo mejor no corta, ¿no es cierto? Es decir, y este es el punto, que yo creo que está, ¿no es cierto?, que está. Es decir, acá me digo, Pichetto se llevó ningún gobernador, ni uno, ¿no es cierto?, en este sentido. Ya que estoy en este detalle, bajemos al Congreso. Hoy, el bloque de senadores de Pichetto, el cual ha renunciado y que eligió al senador Caserio de Córdoba como presidente del bloque, lo recibió a Fernández. A Fernández Alberto, digo, no ¿es cierto? Lo recibió y expresó la adhesión del bloque a la candidatura de Alberto Fernández Cristina. Ese bloque tiene 21 senadores. 21 senadores, ahora apoyan la fórmula Fernández, pero no fusionan su bloque con el bloque kirchnerista. Es decir, apoyan la fórmula, pero mantienen la independencia del bloque en este punto. Pichetto trató de armar un bloque que después lo desactivó, porque el bloque era Menem, Reutemann, la senadora Krexel de Neuquén, y no pasaba Romero de Salta, ¿cómo te va? En algún momento, pero lo desactivó porque no le convenía mostrar tampoco, además 3, incluido él, no, 4, 3, incluido él, terminaban el mandato, ahora, o sea que quedaban fuera del tema. Y en diputados son 34 del peronismo federal. 20 ya han pasado el apoyo, ¿no es cierto?, Fernández. Es decir, lo que quiero decir con esto es que de los intendentes, la reunión con Kicillof de ayer fueron 60, prácticamente todos los intendentes peronistas del conurbano. Y en términos de territorio, como tienen casi 3/4 parte del conurbano, bueno, yo creo que lo que está claro es que hay, ¿no es cierto?, Massa se ha incorporado a la campaña, ¿no es cierto?, la idea es que Massa haga campaña en los centros urbanos para complementar. Este es el proceso de unidad del peronismo, ¿no es cierto?, que se está dando. Bueno, si alguien puede decir, pero ¿en qué medida las estructuras manejan votos? Y es una pregunta válida. Y yo diría que es válida, pero el peronismo manejan un poco más que las otras fuerzas políticas, ¿no es cierto? Esto no permite hacer una suma matemática de votos, pero sí quiere decir que ese escenario del 2015, con un peronismo dividido con un 20% de los votos,
Paso, primera vuelta, provincia de Buenos Aires, votando separado, no es el escenario que tenemos por delante en este momento. La provincia de Buenos Aires, dos palabras de este tema. La provincia de Buenos Aires es 40% del PBI, 37% de los votos. Pero acá juega un papel, me parece muy importante en este sentido. Y podemos tomar la metodología de análisis del gobierno, que es el 2015. Uno podría plantear, bueno, ¿cuánto influyó en la expectativa ganadora de Macri, primera vuelta, segunda vuelta? Porque había quedado a 2 puntos, pero había ganado la provincia de Buenos Aires. Es decir, es una opinión, es discutible. Yo creo que el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires fue lo que dio vuelta a la expectativa más que el achicamiento de la diferencia en votos. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a una primera vuelta, ganar o perder Buenos Aires aumenta las chances en la segunda del ganador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo no voy a decir, perder en la primera Buenos Aires y ganar la segunda no hay ningún caso. Lo que tenemos es un caso donde no hubo segunda y en esa segunda ganó De la Rúa para presidente y Rucaus para gobernador. Pero primero o segunda. ¿Qué pasó el 2015? Vuelvo a decir, el 2015 en las PASO Aníbal Fernández saca 4 puntos más que Vidal en la provincia. En la primera vuelta Vidal saca 5 puntos más que Fernández. Ahora, ¿qué había pasado? Que el peronismo ha habido las PASO con 2 candidatos, Domínguez y Aníbal Fernández. Al ganar Aníbal Fernández, es decir, no todos los votantes de Domínguez siguieron votando a Aníbal Fernández. Y ahí Domínguez, yo no voy a decir que la Iglesia define elecciones en Argentina o no, pero en esa elección en particular, en el cual Domínguez, Julián Domínguez, que es un hombre cercano a la Iglesia, ¿no es cierto?, es el perdedor. Bueno, esta traslación de votos, porque hay ¿no es cierto?, un -5 del peronismo y prácticamente un +5, ¿no es cierto?, que saca Vidal en este tema, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Bueno, desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, en la visión sigo la interpretación del oficialismo, si Vidal pierde las PASO en la provincia, no es grave. Lo grave es si perdemos la primera vuelta, ¿no es cierto?, en la provincia. Única, claro. Si perdemos la primera vuelta nacional en la gobernación de Buenos Aires, porque no tiene, ¿no es cierto?, no hay segunda vuelta en la provincia. ¿No es cierto?, sobre esta situación, yo diría que lo que tenemos que agregar es, y esto después Julio puede agregar, ¿no es cierto?, comentario o interpretación. Yo diría que por primera vez Macri tiene voto a la derecha. Nunca ha tenido como actor electoral un voto a la derecha. Y este es un fenómeno nuevo en la política. Yo creo que este fenómeno, bueno, yo no sé si Esper más Gómez Centurión, todo ese voto a la derecha va a sacar 3, 4, 5, 6 o 7. Eso no lo sé, ni creo que nadie lo sepa hoy. Sí sé que todo eso sale de un solo lado. Es decir, si es 3, 4, 5, 6, no, eso hoy no. Además son porcentajes, ¿no es cierto? Sí que todo sale de Cambiemos. Y este es... ¿Para la PASO o para la primera vuelta? Para la PASO. Para la PASO. ¿La PASO es importante? Sí. Mirá, es importante. Si vos, supongamos que sea 5, y Cambiemos tiene un -5, es un +5 de Cristina. Y si tenés un +5 de Cristina, pero... Claro, exactamente. Y si el +5 de Cristina en las PASO se te junta con 3 puntos más, Claro, o sea, 10 puntos. Entonces toda la teoría de que hasta 5 no importa, ¿me entendés? Es decir, es todo un menos que sale de un solo lado. Es decir, por eso en esa suma es lo que la diferencia, ¿viste? Te han puesto. Es decir, hasta esta diferencia no la voy a tomar. Bueno, guarda, esto no quiere decir que después no se tome, ¿me entendés? Dentro de este tema. Sí, perdón. No, vos podés a lo mejor decir, porque vos tenés que suponer 2 cosas. En la primera vuelta, ¿cuántos de esos repiten el voto? Y la segunda vuelta, sí. Según la segunda vuelta, uno podría conjeturar que 4 cada 5 van ahí. Ahora, el problema es
¿viste, no es cierto? Si vos acá tenés dos situaciones diferentes al 2015. Un peronismo unificado y una economía complicada. No sé si vos tenés un proceso político electoral que se te combina con volatilidad, ¿no es cierto?, económica. Son las dos diferencias. Esto no quiere decir que no se repita el 2015, sino que se pretende repetirlo sobre una situación que es, ¿no es cierto?, que es diferente. Es decir, yo diría dos cosas. El efecto, las PASO no resuelven nada, pero generan consecuencias políticas y económicas. No resuelven nada, pero generan consecuencias o efectos políticos y económicos. No son neutrales. Como las elecciones provinciales, dice, bueno, hemos tenido elecciones en 14 provincias, que representan el 37.3 del padrón. Y sobre ese padrón, sobre ese voto, 43% fue al peronismo, 27% fue a Cambiemos, 8% fue a La Baña, 4% a la izquierda y otro 20% quedó ahí. Bueno, incluso la izquierda en ese 20% no se puede asignar en este momento. Esto no quiere decir que en ese 37.3 del padrón, aunque está Santa Fe y Córdoba, es un anticipo de lo que va a pasar en las PASO nacionales. ¿No es cierto? Eso no me sirve como un anticipo en este momento, pero sí creo con una consecuencia política importante. Es que el peronismo fue verificando que la unidad es la clave para recuperar el poder. Esto es una consecuencia política, es decir, no hay una anticipación, pero hay una consecuencia, ¿no es cierto? Fue reforzando la idea de la unidad, la fueron verificando con los éxitos electorales provinciales que se fueron dando, ¿no es cierto? Se fueron generando en este sentido. Sí. Yo diría que hoy La Baña, yo te calculo un candidato que puede estar entre 8 y 10, bajando no subiendo, ¿no es cierto? Es decir, un 8 o 10 que hoy es más probable, para mí, no te adelanto mi opinión, yo creo que La Baña, si se mantiene esta relativa calma económica y más precisamente se mantiene la estabilidad cambiaria, decrece. Si eso se altera, encuentra un escenario donde la economía vuelve a aparecer, donde Macri se perjudica y no necesariamente Fernández es beneficiaria de esa incertidumbre económica. Pero si vos decís, ¿viste?, si el gobierno logra la variable económica electoral, que es la estabilidad cambiaria, La Baña, ¿viste?, tiene poca chance de terciar o de ser una fuerza, me parece, relevante. Ya no. Le quitaba votos a Macri cuando tenía 20. Ahora esos 8 y pico que le queda es voto más peronista. Porque La Baña había diseñado un proyecto, mira, ¿viste?, peronismo federal, radicales disidentes, más socialista. Ese proyecto terminó siendo un proyecto puramente peronista, desde la fórmula, las listas. Entonces, claro, ese 8 punto y pico que le queda es más predominantemente peronista. Cuando tenía 20 eso era, ¿no es cierto?, más multi... Con eso que vos decís, los votos que tendría Esper podría significar la derrota del Macri. ¿De? Bueno, es que yo creo que este es... La diferencia que tiene Esper, que son 4.5 puntos, bueno, lo roba totalmente. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, este es el punto. Esa diferencia puede ser la diferencia entre el éxito. Ahora, a ver, yo observo lo siguiente. Estamos hablando de las PASO. Acá, sí, pero acá hay una interpretación que, por otro lado, pareciera no condecir con las acciones del gobierno. El gobierno dice, y probablemente si yo manejara la estrategia oficialista diría lo mismo, las PASO no importan, pero están con desesperación. No sé, entiendo que la estrategia sea decir, las PASO no importan, porque vos tenés una chance ahora. Del otro lado, lo que viste, para impedir que Esper sea candidato, han hecho todo lo que se puede intentar o a veces no se debe intentar. Para sacarlo a Gómez Centurión también han hecho una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Viste, el apoderado legal fue y se olvidó, bueno, de poner una serie de cosas, con lo cual no pudieron presentar lista en la provincia de Buenos Aires porque el apoderado... Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, que yo diga no es relevante, bueno, puede ser una estrategia inteligente para amortiguar el impacto político. Pero, ¿no es cierto?, simultáneamente se ve una actividad para tratar de decir, hoy el término que han empezado a usar en la Cosa Rosada es hiperpolarización.
tenemos que convencer a la gente que las PASO son la segunda vuelta. Es decir, no tenemos que convencer a la gente que las PASO son la primera, que es la segunda vuelta. Eso lo llaman hoy hiperpolarización, ¿no es cierto? Todo. Mire, señor, acá todo se está jugando. Toda esta estrategia, como siempre sucede, puede ser una buena estrategia electoral, pero el pánico a Cristina también puede generar impacto sobre la economía. No sé si esa idea, ¿no es cierto?, digamos en ese sentido. Con una buena estrategia electoral jugamos, y esto se va a profundizar, ¿no es cierto?, esta estrategia. Para ir terminando mi comentario y pasarle, ¿no es cierto?, la palabra a Julio Burman ¿no es cierto?, en este esquema. El conurbano, ¿no? Hay algo que está claro. Macri a Vidal la baja. Cristina Kicillof lo levanta, ¿no es cierto? Esto es lo que está claro. La estrategia de Cambiemos es que Macri no haga campaña del conurbano. Que Macri se repliegue al conurbano, que vayan todos los demás menos Macri. ¿Cómo neutralizan esa posición que Macri en el conurbano, ¿no es cierto?, no aparezca? Del otro lado, Cristina ¿no es cierto?, lo levanta a Kicillof. Yo acá agregaría un comentario, porque Kicillof reunió los 60 intendentes, prácticamente no faltó uno. Pero es que yo creo que el punto va a eso que decís vos. A ver, yo lo que estoy viendo en Cristina Kirchner es un ejercicio de poder singular. Ella elige un candidato a presidente, sin primaria, sin congreso partidario, igual a que el congreso funcione, sin cumbre de dirigente, ni siquiera lo llamó para informarle lo que iba a hacer media hora después. Elige a Kicillof sin primaria, sin congreso partidario, el congreso peronista bonaerense funciona, ¿no es cierto?, sin cumbre de intendente, ni siquiera lo llamó media hora antes a los intendentes conurbanos para decirle, mire, va a ser Kicillof, quiero que me acompañen en el anuncio. Nada. Ahora, si Cristina estaría en la Casa Rosada, todos diríamos el peronismo se alinea con el poder. Pero Cristina no está en la Casa Rosada. Y es una candidata posible, o no, esto nadie lo sabe hoy, pero la forma como está ejerciendo el poder, porque siempre el peronismo se ha dicho, el peronismo se alinea con el poder. Cuando llega un peronista a la Casa Rosada, ahí el peronismo se alinea. Acá lo que estamos viendo es un funcionamiento de subordinación a Cristina sin que Cristina esté ejerciendo el poder ni haya certeza de que va a ejercer ¿no es cierto?, el poder. Para no entusiasmarme demasiado, último comentario, ¿no es cierto?, así, le dejo el espacio a Julio y después podamos intercambiar algunas opiniones. Yo querría marcar un tema que me parece de coyuntura política, pero que, bueno, dos cosas. Primero, el New York Times hace casi 40 días publica una nota que dice cómo puede ser presidente alguien que, como en la Argentina, tiene 12 causas de corrupción en la justicia federal y 5 pedidos de prisión preventiva. El mismo día, el diario El País de España publica cómo puede ser reelecto un presidente como Macri con el fracaso económico que ha tenido. El mismo día los dos diarios daban dos interpretaciones. Ahora, una explica la otra. Una explica la otra. Sin el fracaso económico de Macri, Cristina no tendría chance. Y viceversa, ¿no es cierto? Es decir, Macri no tendría chance sin lo que significan las 12 causas en la justicia federal. Mi último comentario va al tema del peronismo como cultura política. Este es un tema digamos, profundo para otra discusión después de la elección, ¿no es cierto? Y porque yo, siempre que viene, por ejemplo, un embajador extranjero que dice, a ver, explíqueme qué es el peronismo. Y yo le digo, mire, partido, movimiento, doctrina, ideología o cultura. Es las 5 cosas al mismo tiempo. Pero en este momento histórico la nota dominante es una cultura, esa es la nota dominante. Y lo que uno va observando es que la cultura política peronista va inficionando todo el sistema político argentino. Desplegamos las 3 principales opciones y el peronismo está... Claro, y yo digo, esto casi parece irónico, la justicia federal electoral le ha prohibido a Cambiemos usar los símbolos peronistas en su campaña. Justicia electoral ha pedido, el partido justicialista le ha prohibido a Cambiemos usar los símbolos peronistas en su campaña. Porque en La Rioja hacían campaña,
Cambiemos, peronismo, escudito y marcha. No sé si está claro. Cambiemos, peronismo, escudito en La Rioja. ¿Qué es lo que quiere? Ahora, ¿esto qué es? ¿No es cierto? En ese sentido. O ese dato, ¿no es cierto?, que sí, se difundió bastante, ¿no? Cuando hace 3 semanas los peronistas del PRO celebran la incorporación de Pichetto como candidato a vice, es decir, cantando la marcha peronista versión Hugo del Carril. Yo sé, digo versión Hugo del Carril por el punto de vista histórico, es la manifestación de peronismo más puro en ese momento, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes están ahí? Dice, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque, el ministro del Interior, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es el número 2 del Ejecutivo, el vicejefe de gobierno porteño, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente del Banco Ciudad. Es decir, no es una capa dirigencial. Ahora, adelante. Yo marco esto. Había uno solo de los 30 y pico había militado en los años 70. Eduardo Amadeo. El único. Todos los demás, por razones de edad, no habían militado en los 70. Eran post-83. Entonces, a ver, ¿cuál es el peronismo de Rogelio Frigerio? Haber sido subsecretario de provincias de Roque Fernández en la segunda presidencia de Menem. Eso alcanza para manifestarme como peronista y cantar la marcha peronista. No sé si, sí, funcionario de Roque Fernández en la segunda presidencia de Menem, ¿no es cierto? A algunos le pregunté de eso, y cantaron combatiendo al capital, y sí. ¿Viste? Ahora, esto no es ideología, esto es cultura política, no ideología. Esto no es una toma de posición ideológica, ni siquiera es una toma de posición política. No. ¿Cultura política o uso oportunista de la mejor marca que existe? Pero discúlpame, pero si el 100% de la estructura política usa esa marca, eso es cultura política. El uso de una marca. Bueno, pará, pero... para tomar el poder. Pero por eso estoy diciendo de cultura. Okay. Pero vos hoy tenés, ¿me entendés? Decir que tenés de un lado Fernández, ¿no es cierto? Y podrías en alguna medida discutir lo genuino del peronismo de antes, de ambos, pero son peronistas. Tenés Labaña Urtubey, son peronistas, podría discutir qué genuino es. Lo tenés a Pichetto, es el más genuino de todos en cuanto a peronismo. Y Macri no, sí, pero el único monumento de Perón en la ciudad de Buenos Aires no es uno Macri, no Carlos Grosso ni Jorge Domínguez. No sé si viste decir. Entonces, yo lo que digo, a mí me parece que acá hay un tema, no es para discutirlo hoy, es para discutirlo después, no sé. Bueno, Julio. Bueno, muchas gracias. Muy completo el programa de Rosendo, voy a tratar de decir cosas complementarias. Arranco por el tema peronismo. Las 3 coaliciones principales, aunque lo de la tercera vamos a ver si están así, porque coincido con Rosendo, la coalición del Consenso Federal está decayendo muchísimo y no hay que descartar que hasta se vaya del tercer lugar. Están integradas por 6 miembros, 5 de los cuales son afiliados al PJ. Por lo tanto, el proceso de peronización fue muy sustantivo en este cierre de listas. Sin embargo, lo que tiene como característica esto es que son figuras del PJ que no vienen de las gobernaciones, excepción Urtubey, que no es el centro de esta campaña, y esto es muy distinto de lo que venía pasando desde Menem en adelante, que veníamos protagonizando elecciones nacionales dominadas por los exgobernadores. Macri fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires, pero ya quedó en el pasado. El resto de las figuras que fueron convocadas por la política, porque fueron convocadas por la política y no por su peso electoral, que son Pichetto, Alberto Fernández, Roberto Labaña, son figuras que provienen de la gestión administrativa de la administración pública en el Ejecutivo Nacional. Es decir, que son gente que viene de dentro de la política y sobre todo de un periodo particular de la política, que es el gobierno de Néstor Kirchner, donde los 3 hicieron su carrera política, porque Pichetto, si bien tiene antecedentes previos al 2001, lo cierto que el Pichetto que conocemos es el Pichetto jefe de la bancada que asume en diciembre del 2002. Por lo tanto, acá evidentemente hubo un proceso de ascenso o retorno de cierta camada de dirigentes peronistas, pero que están volviendo por su prestigio ganado en un contexto de crisis. Estas fórmulas son fórmulas de crisis porque están todas diseñadas para hacer frente a la crisis financiera que se avecina. Tanto en términos de
coaliciones políticas como en términos de inyectar en la política cierta moderación y cierta imagen y pátina de gobernabilidad para una Argentina que se viene muy compleja para el año próximo. Como bien decía Rosendo, el peronismo se coaligó detrás de la fórmula Fernández, casi sin excepción. El proyecto Pichetto no aportó nada más allá de su figura personal. Y también en el conjunto de elecciones desdobladas que hemos tenido desde marzo hasta el día de hoy, se impuso el peronismo en la mayoría de ellas. Cambiemos algo en Jujuy, no ganó en ninguna, y en Jujuy inclusive gana retrocediendo en caudal de votos. Por lo tanto, lo que cabe esperar es una próxima presidencia, gane quien gane la presidencial, donde la mayoría de los gobernadores van a ser peronistas y donde el poder federal expresado en el Congreso también va a tener mucho de peronismo. Por lo tanto, lo que se viene va a ser una gobernabilidad distinta. Ahora, en este marco de esta suerte peronización de la oferta, pasó algo muy interesante también, que es complementario a esto que señalaba Rosendo respecto del poder inédito de Cristina en fijar la oferta electoral, por lo menos de los distritos grandes. En la presidencial, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe también tuvo una incidencia particular, y en otras provincias menos visibles también la tuvo, y siempre con el mismo formato. Cristina y luego Alberto Fernández no se metieron, o se metieron poco y nada dentro de las provincias, dentro de los municipios, pero pidieron las listas para el Congreso Nacional. Es cierto que es inédito que desde la oposición haya habido un liderazgo capaz de tener tanta incidencia en lo territorial, porque teníamos mucha experiencia en la presidencia haciendo esto, lo hizo el kirchnerismo en la presidencia, lo hace también Cambiemos desde la presidencia, pero que los dos polos centrales de la oposición y el oficialismo manejen las listas nacionales en un contexto de ausencia de gobernadores en la política nacional es algo muy novedoso. Esto puede responder al contexto de crisis, es decir, que la política del nivel nacional esté tomando un protagonismo nuevo, de espaldas, digamos, a la opinión pública y a lo territorial, pero también puede ser que estemos ante algún cambio más de fondo, eso lo dirá la historia. Pero lo cierto es que estamos ante una política más nacional y donde vamos a tener un Congreso mucho más nacional y mucho más autónomo de los gobernadores de lo que veníamos acostumbrados a tener. Con la particularidad de que si llega a ganar Fernández, la jefa de ese Congreso va a ser Cristina. Algo de esto lo vimos en los últimos 2 años. Cuando Cristina asume como senadora y forma un bloque cristinista en el Senado, ese bloque con primero 8 senadores, que después llegaron a ser 12 y 13, se convirtió en un grupo de senadores sin provincia, sin territorio. No importa si eran de Chaco, de Río Negro, de Chubut, de donde fuera, eran todos de Cristina. Y es lo que uno cabe preguntarse si no puede pasar con el Congreso del 2020 en adelante, que haya un bloque muy fuerte de legisladores, senadores y también diputados que vayan a responder directamente a la vicepresidenta si gana, si pierde va a ser otro escenario probablemente, y no tanto a los gobernadores ni al presidente. Es un escenario nuevo, un Congreso más autónomo y más kirchnerista probablemente. Ahora, un comentario sobre el tema de la tercera fuerza. Yo coincido que la baña va hacia atrás y creo que el Cambiemos, Juntos por el Cambio, cometió un error muy importante con el caso de Espert porque le salió mal. O sea, se tragaron el sapo de ASEF y no lograron dar de baja la lista de Espert y además le dio mucha más visibilidad el lugar donde no tenía. Espert es un candidato que tiene cierta presencia gracias a su rol mediático en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en algunas ciudades grandes del interior, pero no era conocido en el resto del país. Hoy Espert adquirió una notoriedad interesante y además esto, conjugando con esto que mencionaba Rosendo, un Labaña en retroceso, y yo tengo algún dato de que en algunos lados Espert va tercero, muy lejos del resto de las fórmulas, pero va tercero, le puede dar a Espert un factor sorpresa. Y ese factor sorpresa es un mecanismo interesante porque el voto estratégico, estábamos especulando acerca de Espert después de las PASO, ¿no? Que en el marco de la hiperpolarización el voto vuelva hacia Cambiemos y comienza a cambiar si Espert se conviene a la sorpresa de elección. Si es la noticia que hay un nuevo político nacional en Argentina, eso puede ser un atractor de votos, si no lo contrario.
todos modos, coincido con esto que decían acá, que la clave va a ser el pasaje entre la PASO y la primera vuelta, porque en este contexto de polarización tan profunda, donde los dos bloques principales vaciaron al resto del sistema partidario de una oferta relevante, probablemente haya un ganador en primera vuelta. Recordemos el sistema que tenemos, 40-10 de diferencia para el primer caso, o 45 más un voto. Y 45 más un voto no está tan lejos en este contexto en el cual nadie saca más de un dígito por fuera de la oferta de los dos bloques principales. Hay un error estratégico inicial que no sé de dónde salió esa idea, que era que también la difundía mucho Pichetto, que entre el macrismo y el kirchnerismo hay un centro, que ese sector no alineado estaba en el medio de los dos. Y no había ningún dato para sostener que había un votante que estuviera en el medio de los dos. Había un votante que estaba por fuera de esa polarización. Pero lo que estamos viendo es que Del Caño, el Gómez Centurión, Espert, todas las ofertas que surgieron son más radicalizadas, digamos, que moderadas. Por lo tanto, ese votante no alineado tal vez necesitaba otro tipo de oferta y no un Lavagna. Lavagna, en la provincia de Buenos Aires, hizo algo que no es menor. Margarita de Belvícer no quedó fuera de la lista. Ella se bajó. ¿Perdón? En la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia quedó afuera. Ahora, Stolbizer sacó un libro para denunciar a Cristina Kirchner, hace como un mes que no tuitea nada en contra de Macri, todo va en contra de Cristina Kirchner, y se bajó y pusieron de candidata a gobernadora a alguien que le puede sacar unos votos a Kicillof. Si iba Stolbizer era para sacarle votos a Vidal. Ahí me parece que ya hay una serie de negociaciones fluidas entre esta tercera fuerza menguante y Juntos por el Cambio. Por lo tanto, me parece que donde más, por lo menos, está el caso de Lavagna de por medio también, que tiene su personalidad, pero donde mayor posibilidad de hacer alianzas está hoy entre Lavagna y Cambiemos que entre Cambiemos y Espert. El problema de Espert es que es una suerte de indomable, como decía Rosendo. Ahora, un comentario sobre las primarias y dialogamos entre todos. Es cierto que no hubo primarias en las presidenciales y tampoco, como ya venía sucediendo, hay primarias en la provincia de Buenos Aires, algo un caso menor, ni tampoco en la ciudad de Buenos Aires, donde las coaliciones políticas están completamente alineadas para evitar que suceda. Ahora, en esta oportunidad hubo mucha primaria a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires, algo menos visible para los que siguen solamente la política de orden nacional, pero que tiene bastante que ver con la estrategia del peronismo en la provincia. Es decir, que el instrumento no está completamente muerto en la política argentina, está siendo desaprovechado. Creo que sería injusto decir que las PASO no han servido para nada. De no haber habido PASO tal vez no hubiera habido Cambiemos, de no haber habido PASO tal vez el peronismo no se unía en la provincia de Santa Fe y no hubiera ganado Perotti la elección. Es decir, que las PASO transforman la política argentina, pero son menos vistosas en esta oportunidad. Ahora, ¿por qué no hubo PASO en esta oportunidad? En parte por lo que decía Rosendo, la competencia por el poder electoral, por quién saca mayor porcentaje de votos, y la proyección se impone sobre la capacidad de formar coaliciones. Aparte, el sistema mostró mucha capacidad de coaligar dirigentes de diferentes tipos con independencia de las PASO. O sea, las coaliciones han sido muy creativas en esta oportunidad. Pero no creo que el instrumento esté muerto a futuro. Creo que tiene una sobrevida porque en el nivel local estuvo bastante bien utilizado. Bueno, para no extendernos el tiempo, agosto, vamos a analizar qué pasó el 11, ¿no es cierto? El 11. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias.